La República Islámica de Irán atraviesa en mayo de 2026 una de las crisis internas más profundas de su historia, caracterizada no por una agresión externa, sino por un desmantelamiento de sus estructuras desde el interior. Mientras la diplomacia internacional se moviliza en Islamabad y Mascate, y tres grupos de portaaviones de Estados Unidos mantienen posiciones estratégicas en el Mar Rojo, el Mar Arábigo y el Océano Índico, en Teherán se libra una lucha de poder sin precedentes. Este enfrentamiento opone a las autoridades civiles electas contra la cúpula militar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el IRGC, en una disputa donde los estamentos armados están logrando imponer su voluntad sobre el gobierno constitucional. La situación ha escalado hasta generar una alianza inusual entre el presidente Masoud Pezeshkian y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Ambos líderes han exigido de forma conjunta la destitución inmediata del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. Según informes de fuentes fidedignas citadas por medios como Iran International, Araghchi ha estado operando durante las últimas 2 semanas al margen de la autoridad presidencial, coordinando sus acciones exclusivamente bajo las directivas del comandante del IRGC, Ahmad Bahidi. Este hecho supone que la política exterior del país ha dejado de responder al Ejecutivo para quedar bajo el control directo de los generales, dejando al presidente Pezeshkian, elegido el año pasado bajo una plataforma de reforma y moderación, en una posición de aislamiento político. Este vacío de poder y la fragmentación institucional se remontan a finales de febrero de 2026, tras la muerte del anterior líder supremo durante el inicio de una campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel. La rápida y opaca elección de su hijo, Mojtaba Khamenei, el 8 de marzo, no logró estabilizar el régimen. Por el contrario, un consejo militar compuesto por altos oficiales del IRGC ha tomado el control de los accesos al centro del poder, filtrando la información que llega al nuevo líder supremo y bloqueando la comunicación con el gobierno civil. La muerte en marzo de figuras clave como Ali Larijani ha dejado a Ghalibaf como el principal interlocutor civil, aunque éste se encuentra bajo una presión constante de los militares, quienes ya han forzado nombramientos críticos en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, consolidando lo que analistas describen como un golpe militar blando. En este contexto de ocupación institucional, la capacidad de gobernanza se ha desvanecido. El presidente Pezeshkian ha visto cómo sus candidatos para carteras sensibles, como el Ministerio de Inteligencia, son vetados sistemáticamente por el comandante Bahidi. Mientras tanto, la población iraní se enfrenta a una realidad de parálisis económica, con precios de electricidad en aumento y el cierre de sectores industriales. La pregunta fundamental que queda planteada es con quién está negociando la comunidad internacional si el presidente no puede nombrar a su propio gabinete. El presidente del Parlamento es desautorizado por los generales y el ministro de Exteriores responde únicamente a órdenes militares. La parálisis política interna ha derivado en una demolición controlada de la posición negociadora de Irán ante la comunidad internacional. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento y antiguo general de brigada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, se perfilaba como el interlocutor más viable para Washington debido a su capacidad de transitar entre el estamento militar y las instituciones civiles. Sin embargo, el sector radical del IRGC ha saboteado metódicamente esta vía diplomática. Ghalibaf fue reprendido públicamente y forzado a renunciar como jefe del equipo negociador tras intentar incluir el programa nuclear en las conversaciones con Estados Unidos. Su destitución marca un punto de inflexión donde el ala militar ha decidido que cualquier forma de compromiso es equivalente a una traición nacional, barajando nombres de la línea dura como Saed Jalili para liderar cualquier futuro contacto. La desarticulación de la diplomacia iraní quedó en evidencia el pasado 24 de abril, cuando el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, viajó en solitario a Islamabad para entregar una propuesta de paz de 14 puntos, actuando bajo órdenes militares
y sin el respaldo de una delegación parlamentaria o del gobierno civil unificado. Este documento, que fue rechazado casi de inmediato por el presidente estadounidense Donald Trump, plantea condiciones maximalistas que reflejan una lógica puramente militar. Entre las demandas se incluyen la firma de un pacto de no agresión entre Estados Unidos, Irán e Israel, el levantamiento total del bloqueo naval, el reembolso de reparaciones económicas, la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región y el mantenimiento íntegro de la infraestructura nuclear iraní, permitiendo el enriquecimiento de uranio al 3,6%. El estancamiento en el estrecho de Hormuz agrava la situación global, con el precio del crudo Brent superando los $111 por barril, lo que representa un incremento de más de $46 respecto a los niveles previos al conflicto. Irán condiciona la apertura de esta vía marítima, por la que transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas al fin del bloqueo económico. Por su parte, la administración estadounidense exige la apertura del estrecho antes de considerar cualquier concesión. Este bloqueo circular se mantiene mientras el Pentágono informa al presidente Trump sobre nuevos planes de acción militar que contemplan oleadas de ataques breves pero potentes contra territorio iraní. Mientras la presión militar externa aumenta, la fragmentación institucional en Teherán se hace visible incluso en el Parlamento. El 27 de abril, un bloque de legisladores alineados con Saeed Jalili se negó a firmar una declaración de apoyo al equipo negociador, a pesar del respaldo de otros 261 diputados. Esta falta de cohesión interna demuestra que no existe un mando único capaz de ejecutar una política exterior coherente. La República Islámica opera actualmente con múltiples centros de poder que se sabotean entre sí, mientras la economía nacional se desangra y el riesgo de una nueva escalada bélica es inminente ante la incapacidad de los sectores moderados para hacer valer su autoridad frente al mando de los generales. La crisis política y diplomática de Irán se desarrolla sobre un trasfondo de colapso estructural que el Fondo Monetario Internacional califica ya como una caída libre de la economía. Las proyecciones para este año, 2026, indican una contracción del Producto Interior Bruto del 6,1%, con una inflación que alcanza el 68,9%. La moneda nacional, el rial, se ha desplomado hasta situarse en torno a los 1,32 millones por dólar estadounidense. Esta situación ha provocado la pérdida de 2 millones de empleos desde el mes de febrero, un choque social sin precedentes que ha dejado al país sin capacidad de respuesta inmediata. El bloqueo naval ha cortado el 70% de los ingresos por exportaciones, afectando al 90% del comercio anual que transita por el estrecho de Hormuz. Expertos de Oxford Economics y asesores presidenciales advierten que la reconstrucción de la infraestructura económica dañada por la guerra podría demorar más de una década. El desabastecimiento se ha extendido al sector alimentario, con una caída del 40% en las importaciones agrícolas durante el mes de marzo. Irán, que depende de mercados exteriores para cubrir un tercio de sus necesidades de trigo y la mitad de su cebada, enfrenta ahora una crisis de seguridad alimentaria agravada por la falta de pago a los agricultores locales y la disminución de la producción interna. A este escenario se suma un asedio digital que supera los 64 días de restricciones en el acceso a Internet, lo que ha paralizado el comercio electrónico y las comunicaciones empresariales. En el ámbito militar, informes de inteligencia señalan que las propias fuerzas navales iraníes han perdido el rastro de minas colocadas en el estrecho de Hormuz, lo que imposibilita la reapertura segura de la vía marítima, incluso si se alcanzara un acuerdo político inmediato. Este deterioro económico y social es el catalizador de una inestabilidad civil que tuvo su punto más crítico en las protestas de finales de 2025 y principios de 2026. Aquellas manifestaciones, las mayores desde la Revolución de 1979, fueron reprimidas con extrema dureza, especialmente durante los días 8 y 9 de enero, cuando las fuerzas de seguridad, incluyendo unidades del IRGC
y batallones Basij causaron miles de víctimas en menos de 48 horas. Aunque el régimen logró restablecer un control superficial de las calles para el 19 de enero, la presión en el sistema sigue aumentando. Mientras el gobernador del Banco Central insta a una estabilización urgente y a la firma de un acuerdo de paz, el estamento militar mantiene su veto sobre las decisiones gubernamentales, dejando a la población de 90 millones de personas en una situación de vulnerabilidad extrema y planteando la posibilidad de nuevos estallidos sociales ante la falta de una salida institucional clara.